Vamos ahora con otras cuestiones. La maté porque era mía. Es una cita que podría resumir la expresión más trágica de los celos. Esta destructiva pasión que tiene tintes románticos y ha merecido la atención de infinidad de obras de todo tipo puede a veces convertirse en una patología. Nosotros vamos a abordarla desde una perspectiva filosófica y tenemos por ello ya a nuestros invitados sentados en la mesa de debate. Les conocen bien. De todas formas, yo se los voy a presentar. Empezamos, como siempre, por Jorge de los Santos, artista plástico, y también Mónica Esgueva, coach, escritora y economista. Bienvenidos los dos. Buenas tardes. Hola. Empezamos con las preguntas. ¿Qué es lo más característico de los celos para nuestros invitados? Mónica. Pues yo creo que hay una parte externa, que es ese afán de posesión, esa sospecha continua de que nos pueden estar engañando, de que nos van a engañar o que están ocultándonos algo y están siéndonos infieles. Pero yo creo que la parte más importante es la interior, es ese diálogo interno que nos lleva a eso, es esa falta de confianza, esa falta de seguridad, ese creernos que no somos dignos del amor ajeno, y al final creo que ese sentimiento de humillación es mucho más doloroso que el posible engaño. Jorge, ¿cómo definiría los celos? Es difícil definir los celos. Además es curioso que yo he estado intentando saber por qué se llaman en plural los celos. O sea, es como si implicaran toda una serie de emociones. Esta emoción concreta implicara toda una serie de emociones adjuntas, ¿no? Yo creo que el tema, que es verdad lo que dice Mónica, que se suelen definir los celos en función a la cuestión posesiva, por ejemplo, ¿eh? O sea, celoso es aquel individuo, aquella persona que cree que una propiedad suya está en riesgo. Pero a mí eso siempre me ha parecido un poco simplista. O sea, creer que los celos, que es algo absolutamente consustancial a todos nosotros, y que además es una emoción sin objetivo. O sea, tú has empezado diciendo la maté porque era mía. O sea, voluntario o involuntariamente se intenta asociar, o se suele asociar los celos con una reacción de agresividad, cuando no necesariamente siempre es así. Es decir, yo creo que tiene mucho que ver más los celos con eso que los latinos llamaban la fides, es decir, la fiabilidad. La fiabilidad, digamos, en una situación de compromiso que se ha adquirido con un segundo dentro de un marco de un tercero, ¿no? O sea, dentro de un marco colectivo, ¿no? Tiene que ver más con este punto que más que con la idea de posesión, ¿no? Y luego, aunque sea una emoción sin objetivo, normalmente lo que intenta el celoso, contrariamente a lo que se suele creer que es destruir al otro, lo que intenta es reconducir ese compromiso que se ha formado con el otro, ¿eh? O sea, es una ocupación brutal que está a las puertas, digamos, del síndrome psicótico del paranoico, esto es verdad, esto que también ha apuntado de alguna manera Mónica, pero cuya intención es mucho más reconstruir esa asociación, ese compromiso, luego hablaremos un poco más de lo que es el compromiso amatorio, por ejemplo, más que destruir al otro o que desgañitarlo, ¿no? ¿Somos todos celosos, por definición, o de origen, de serie? Yo creo que la emoción de los celos está en todos, como todas las emociones. Los seres humanos tenemos todo un rango de emociones y las podemos sentir, pero cuando vamos más allá de algo puntual o de una chispa de celos que podamos tener, y es una emoción muy efímera y muy concreta, cuando esto ya se queda en el tiempo, ahí tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con la autoconfianza, y para mí esto tiene que ver también con la infancia, o bien hemos sido testigos de relaciones destructivas y entonces nos identificamos con esa actitud destructiva, o bien hemos tenido unos padres o unos cuidadores que nos han criticado en exceso, que no han valorado nuestras virtudes, que han sido demasiado exigentes, y de alguna manera hemos perdido la confianza en nosotros mismos. Eso queda como patrón inconsciente y se repite a lo largo de la vida. O sea, que empiezan a la más temprana edad. Empiezan a la más temprana edad. Lacan, por ejemplo, hablaba de que empiezan en la fase espejo, es decir, cuando uno se siente diferenciado de la madre. Por ejemplo, cuando uno ya no forma esa unidad con la madre, entonces siente un problema de falta de sustentación, ¿no? Dice, yo estoy solo, estoy aislado, ¿no? Y ese sentimiento de dolor, que es el que verdaderamente acompaña a los celos,
se reproduce a lo largo de nuestra historia, ¿no? A lo largo de nuestra biografía histórica, ¿no? Y produce esa sensación, digamos, de goce que hablaba Lacan, ¿no? O sea, reproducimos ese momento en el que, aunque algunos estudios, por lo que leí hace poco, pues también parece que incluso antes, o sea, nacemos ya verdaderamente con ese sentimiento de celos. Pero aquí yo creo que hay una reflexión interesante, y es que no nos damos cuenta hasta qué punto el otro, la alteridad, es importante para nosotros. O sea, es importante para nosotros para construir mundo, para construir realidad y para construir nuestra identidad a través de esa construcción del mundo. Es decir, de esto muchas veces tendemos, y sobre todo en esta época de hiperindividualismo, ¿no? De crear un narcisismo casi maníaco, ¿no? De construirnos como individuos aislados, esto lo olvidamos. O sea, lo importante, por ejemplo, en una relación sostenida de pareja, que es eso que Alain Badiou llamaba del amor la conciencia dos. O sea, ver el mundo desde los dos. O sea, que te falte la persona que tienes al lado y el mundo cambia completamente. Es como si abrieras la ventana de tu habitación por la mañana y el paisaje ya no es el mismo. Por lo tanto, tú no eres el mismo. O sea, dices, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? ¿No? Entonces, claro, cuando verdaderamente, como decía Mónica, o sea, ahí está en la activación. O sea, ¿cuál es la activación de los celos? Si la activación de los celos es simplemente una sospecha, aquello que decía Sacha Guitry, ¿no? Que decía, como es un cornudo, lo engaño. Es decir, si verdaderamente, como tú crees que te están engañando, vas a encontrar las fórmulas de que te engañen, o como te están engañando, descubres esas fórmulas, ¿no? Ese proceso paranoico, o si hay un acontecimiento que pone en duda, digamos, ese medio de sustentación que tienes con el otro, con la alteridad, ¿no? Hemos entrado ya en el mundo de la pareja, sí. ¿verdad? Sí, es que es Jorge? yo creo que es inevitable, Marta. Claro. ¿De la pareja y del amor? Pero bueno, yo creo que se tiene... a ver, está claro que a veces viene por algo un hecho muy concreto, pero la mayoría de las veces está en uno, es una desconfianza y una inseguridad que uno tiene y que lo saca fuera, y que da igual lo que otro haga, porque lo vemos todo con el prisma totalmente terciado de nuestras propias heridas, de nuestros propios dolores y de nuestros propios miedos, ¿no? Que tiene un componente de miedo muy grande, un miedo al abandono, un miedo al rechazo, un miedo al engaño continuo, porque no nos sentimos válidos de ese amor del otro, de ese cariño, de ese afecto. Entonces tiene unas consecuencias, pero es cierto que en el amor está muy presente, porque se le considera que ser celoso para algunas personas es que la otra persona te importa, y que si no tienes celos no te importa. Yo creo que más allá de eso hay que ir a ver qué hay detrás, porque justamente eso lleva a conflictos continuos, a echar en cara cosas, a culpar a la otra persona de un montón de otras cosas, de elementos que no son concretos ni reales, pero que nos lleva a que al final el amor se desgaste, el amor se empozoñe y terminamos pues rompiendo una relación que a lo mejor partía de una buena base, ¿no? Sí, es que es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, hay razones para hacer celoso, o el celoso ya va a encontrar las razones. O sea, cuando el problema está ahí, o sea, celosos somos todos, y somos todos de serie. Y es que además así tiene que ser. Es decir, Merleau-Ponty, por ejemplo, ya hablaba de que los celos eran un reflejo de la dificultad del trato con la alteridad. Es decir, porque siempre está la duda. O sea, yo siempre puedo estar, no solo en una relación de pareja, sino con vosotras aquí, con todos los espectadores. Yo creo que Marta va a actuar de esta manera, pero hoy se actúa de otra manera. Siempre está la duda, o sea, siempre puede surgir esa situación de conflicto en el que desencadene el celo, ¿no? De decir, vamos, los celos, ¿no? De decir, bueno, pero es que Marta está hoy tratando con más cariño a Mónica que a mí, por Pero ejemplo. es que no vamos a aprender nunca entonces. Lo que se trata, yo creo que, o sea, no es aprender, o sea, es aprender a gestionar. Es decir, no hay que tener celos. Coño, ¿cómo no vamos a tener celos? Tenemos celos, efectivamente, desde el momento que nos importa el otro. O sea, porque el celo, los celos, como vuelvo a decir, son una ocupación de análisis. O sea, es un sistema de análisis poderosísimo. Cuando normalmente a alguien le engañan, siempre se dice, oye, coño, el cornudo es el último que se entera del engaño. No. El cornudo es el primero que se entera. Lo que pasa es que no quiere admitir ese engaño. Cuando admite ese engaño es cuando pone toda una maquinaria, no sé cómo decirte, que ya la quisiera la CIA o el Mossad. O sea, una maquinaria de espionaje bestial. ¿Por qué? ¿Porque quiere agredir, porque quiere despechar a la otra? No, porque quiere saber a qué estamos jugando. O sea, porque quiere saber ese compromiso. El problema es que muchas veces los compromisos, los pactos vienen de serie. O sea, yo simplemente por enamorarme de Mónica, por ejemplo, ya doy por hecho, y que ella se enamorara de mí, doy por hecho de que tiene que haber una fidelidad, digamos, genital, que tiene que haber una privatización,
Claro, si el pacto se establece vía oral, o sea, si uno es capaz de pactar con el otro, que eso también es el gran compromiso del amor, posiblemente no los celos, sino la gestión de los celos sería distinta. Entonces, ¿los celos son señal de amor o todo lo contrario? No, yo creo que se considera un efecto colateral del amor, pero para mí no lo es. Yo de verdad creo que hay un componente en el que cuando ya empiezan, son patológicos, y son patológicos en demasiadas personas, porque muchas personas llevan un historial de críticas y de minusvalorización en la familia, desde que son pequeños. Entonces eso se queda en uno, eso no se borra así como así, eso se necesita un trabajo detrás para curar esas heridas. Las heridas que no se han cicatrizado son heridas abiertas y que salen en cuanto hay algún signo, alguna señal que te recuerda que no eres digno de ese amor. Aunque el contexto sea completamente diferente, pero la mente recuerda y salta ese patrón inconsciente sin que uno quiera de verlo ya todo a través de tu herida, a través de tu miedo. ¿Y eso cómo se cura? Yo creo que hace falta hacer una terapia. En la mayoría de los casos, primero ser consciente. Esto como hablaba ahora mismo Rafael, si tú no eres consciente de que tienes un problema, ¿cómo lo vas a solucionar? La mayoría de las personas no piensan que el problema es suyo, piensan que el otro le está haciendo algo de verdad, que el otro le está engañando, que no le está diciendo toda la verdad, que no es fiel. Entonces, en tanto en cuanto tú piensas que es el otro el que tiene un problema, ¿cómo vas a solucionar el tuyo? Estamos proyectando fuera continuamente. Entonces, tengo un problema aquí, tengo un problema de que no siento esta confianza, de que yo aquí tengo una herida, de que esto me duele, de que me siento humillado, de que me siento poco digno. Vale, entonces esto hay que curarlo. Porque claro, ¿quién propicia esa situación o esa sensación? ¿Los otros o uno mismo? Porque decías que tenemos una herida. Entonces, si tenemos una herida, ¿es el que va a hurgar la herida o es que tú ya vienes herido y todavía no has cicatrizado? Es que los otros y uno mismo es lo mismo. Que esto es en lo que yo insisto, no solo hoy, ¿no? En general, ¿no? Es que los otros, o sea, el uno mismo sin los otros no es nada. O sea, Mónica insiste en la vertiente, digamos, subjetiva de los celos, ¿no? O sea, la persona pues que está dañada y que luego pues manifiesta eso, pues, lo que estábamos hablando un poco, por ejemplo, de cómo lo aborda el psicoanálisis, ¿no? Pero yo voy a volver a insistir en lo mismo, o sea, los celos es un problema del vínculo, es un problema de la fragilidad que uno percibe en el vínculo con los otros. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando él percibe esa fragilidad, si esa fragilidad la percibe de una manera paranoica, por ejemplo, que es el caso que dice que lo que produce la celiotipia, el síndrome de Otelo, ¿no? O sea, cuando es una enfermiza, o sea, entonces es que el problema es de su personalidad, no de los celos en sí mismo. O sea, el problema es que es un tipo que está pues a las puertas de un brote psicótico de tipo delirante paranoico, o es un tipo, digamos, enfermizo en este problema. Pero cuando los celos, por ejemplo, lo produce una circunstancia concreta, como que, por ejemplo, pues yo qué sé, en tu pareja pues encuentres clarísimos síntomas reales de que la pareja está buscando vínculos, no necesariamente sexuales, sino vínculos con otra persona, uno, entiendo yo, está legitimado para hacer celoso. Otra cosa es que diga, como soy celoso, ahora puedo liarme a guantazos. Eso no tiene nada que ver. Porque te vuelvo a decir que la mayoría de las personas, de todos nosotros, cuando estamos celosos, lo que intentamos es reconstruir ese puente con el otro que se ha roto. No fracturarlo definitivamente, ¿no? Comprobar verdaderamente si esa fiabilidad, si esa fides que decíamos al principio, sigue funcionando o no. ¿Estás de acuerdo? ¿En que el celoso intenta construir puentes con el otro? Yo creo que en general, bueno, puede haber las dos cosas. Una parte es el aferrarse a aquello que se te está escapando, que es una reacción muy humana, y la otra reacción muy humana también es voy a abandonarlo cuanto antes porque esto es tan doloroso que no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces, bueno, tienes las dos oportunidades, al final depende también de a lo que estás acostumbrado. Pero siempre hay un objeto de los celos, eso significa que se está cosificando a esa persona, a esa posesión o a ese otro individuo que tienes en ese marco que has creado con él. Yo creo que no hay objetos, quiero decirte, yo creo que mal iría si para mí tú fueras un objeto, por decirte algo, ¿eh? Yo creo que lo que hay es vínculo y hay dinamismo, o sea, hay abertura, hay movimiento. Es decir, yo puedo tener la relación contigo, pero yo no es la relación que tengo con un objeto y además es una relación estática. Por eso yo insisto que es el
el estar abierto hacia ti. Donde se producen los celos, digamos, donde pueden aparecer los celos. No eres tú en concreto, porque además es que tú ¿qué eres? Quiero decirte, tú eres lo que vas deviniendo. Lo que pasa es que en muchas culturas sí que se cosifica a las personas. En muchos países la mujer está vista como una cosa, como una posesión, de la misma altura que uno posee una vaca, pues tiene una mujer. Entonces, en cuanto hay una mínima sospecha de que ha tenido una infidelidad, aunque se la hayan inventado, pero simplemente puede vengarse, y tienen además todo el derecho del mundo a vengarse contra esa mujer, su familia y todo lo demás. Y un eximente. Exacto, claro. Porque sienten que es una cosa, es una posesión. Entonces, cuidado. Aunque es verdad que en nuestra cultura no llegamos a este extremo, sí que hay personas que lo sienten así. Tú estás conmigo, estás casado conmigo, estás conmigo, puedo disponer de ti como yo quiera, y si tú no te comportas o no haces lo que yo quiero que hagas, bueno, entonces yo soy celoso, agresivo y violento. Una cosa lleva a la otra. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque la interrelación, la interdependencia es importante, no la dependencia. Es decir, que todos estamos interrelacionados, y lo que yo te hago a ti también me lo estoy haciendo a mí. Yo soy la primera que creo en esto, pero cuando ya llegamos a que yo soy el sujeto y tú eres el objeto, puedo disponer de ti como yo quiera. Claro. Aunque no tenga pruebas, aunque solo sean sospechas. Bueno, depende, posiblemente en las culturas que comenta Mónica así sea, ¿no? Posiblemente así sea, aunque haya dos sospechas más o menos fundadas. De todas formas, lo que así en general, y para concluir, digamos, lo que también estoy un poco ya hartito, un poco cierto hartazgo, de la condena del anatema hacia las potencias negativas, a esas que dicen que no, o hacia los sentimientos y emociones que no producen un placer inmediato, ¿eh? Porque hay que darse cuenta de que si somos felices es porque hay infelicidad, ¿eh? Quiero decirte que es el taijitsu del yin y el yang, y que no se puede erradicar uno sin erradicar lo otro, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado con este tema. Agradecemos muchísimo, como siempre, a Jorge de los Santos y a Mónica Esgueva sus reflexiones en Para Todos Lados.